Buenas tardes, amados hermanos. Voy a pedirle que me den un par de minutos, vengo entrando, así que estamos a punto de comenzar. Gracias. Buenas tardes a los que están conectados hasta aquí. ¿Me pueden escuchar bien? Clarito, hermana Tan. Gracias. Gracias a Dios. Bienvenidos a esta reunión para la restauración familiar. Deseo saber quién nos puede llevar en oración para iniciar esta reunión. Adelante, hermana Anastasia y hermano Félix. Voy a pedir que ambos oren. Señor, te damos gracias, una oportunidad más de estar aquí juntos en la restauración familiar. Pido, Dios, que tú tomas control de nuestras mentes, nuestro espíritu, y que la hermana Tanya tenga todo lo que tú le has puesto en su mente, en su corazón decir, que lo puede decir libremente, y que todos nosotros, al oír y ver nuestra vida y el deseo que todos tenemos de que nuestra familia sea restaurada totalmente en medio de este tiempo en el cual estamos viviendo, lo necesitamos, Señor. Ayúdanos a ver lo que debemos ver y a sentir que tú respaldas la buena obra que se está haciendo a través de este medio. Bendiga a cada oidor, cada participante, y lo que tienen el deseo de entrar, que lo pueden hacer sin dificultad alguna. Amén. Santo Dios, te damos primeramente las gracias, dándote honra y gloria por todo lo que tú permites que se haga en tu nombre, todo en lo que se pueda adquirir sabiduría, se puede aprender, se puede aplicar para el crecimiento espiritual y sobre todo el crecimiento de la restauración familiar, Señor. Ayúdanos a ver no solo a nosotros, sino a aquellos que pudiesen ser partícipes con nosotros, a ver la importancia de lo que es este momento, Señor. Damos muchas gracias porque sabemos que en cada reunión y este esfuerzo que la hermana está haciendo, la hermana Tanya, nosotros hemos aprendido, hemos visto cosas que definitivamente pudiesen haberse pasado por alto, pero que al tú traerlos, Señor, a través de la hermana, nos ha sido de gran provecho y beneficio. Bendice a la hermana Tanya y bendice a cada uno de los participantes en esta tarde y damos gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Denme un momentito para poner mi celular en silencio. Gracias. Muy bien. En esta tarde vamos a proceder de una manera un poco diferente. Antes de entrar en materia, quiero decir esto, que en ninguna manera es mi intención con lo que vamos a hacer hoy, insinuar siquiera que nosotros, la familia Tomlinson, somos la marca en esto de la restauración familiar. En ninguna manera estoy queriendo insinuar eso. De hecho,
Años atrás, el hermano Gary dijo algo que yo he repetido en muchas ocasiones y él decía, el hecho de que en un salón de repente la nota más alta sea 4,3, no quiere decir que esa es la nota más alta que se puede ganar, ¿no? Y ni siquiera estoy diciendo que nosotros somos la nota más alta en el salón, solamente que el hermano Gary percibió la dirección de llevar a cabo este trabajo, así que lo estamos haciendo siguiendo lo que él percibió, pero en ninguna manera estamos insinuando que nosotros, nada por el estilo. Y es la manera en que el Señor nos ha dirigido a proceder en esta noche. Entonces, esta tarde, está anocheciendo bastante temprano en estos días. Lo que vamos a hacer en el inicio de la reunión, cuando el Señor me dio esta dirección, yo entiendo ahora que eso era lo que él tenía en mente desde el principio, pero yo no lo había percibido. Yo le había pedido a mis hijos que yo deseaba reunirme con ellos, como ahora cada uno tiene un horario diferente, no habíamos podido acordar cuándo. Quedamos de reunirnos hoy en la tarde, después caí en cuenta que teníamos reunión de restauración familiar, pero lo mismo que iba a compartir con ellos, percibí también compartirlo en esta reunión. Y lo que he entendido que el Señor quiere para esta noche es que en primer lugar voy a estar reuniéndome con mis hijos. Yo les pedí que los 4 se conectaran en esta tarde y que participemos como si fuera la reunión nada más de nosotros 5. Con los demás, observando, escuchando, pueden tomar nota de sus comentarios, de sus preguntas, y entonces lo voy a abrir para todos los que estamos reunidos. Si el asunto se extiende mucho y tenemos que cerrar por asunto de la hora, le podríamos dar continuidad en nuestra próxima reunión, conforme a lo que percibe cada uno, si quiere darle continuidad, si se tiene que retirar porque es muy tarde, entonces suspendemos y seguimos en la próxima reunión. Amén. Muy bien. Amén. Esto no fue practicado previamente, no es una dramatización, está en tiempo real. Ellos ni siquiera saben de qué voy a hablar. Si saben es porque tal vez lo han escuchado antes, pero no porque los preparé ni nada por el estilo. Muy bien. Bien, hijos, deseo que uno de ustedes lea 1 Samuel 8 del 1 al 9 y que los demás sigamos la lectura. Yo lo puedo leer. Gracias. 1 Samuel 8 del 1 al 9. Primera de Samuel 8 del 1 al 9. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos.
conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora, pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Gracias, sí. Padre Celestial, tú sabes el peso que pusiste en mi corazón. Yo deliberadamente no preparé muchas palabras que decir, pero te ruego que lo que tú hiciste registrar en mi espíritu para compartir con mis hijos y también con el grupo que se reuniera para la reunión de restauración familiar, tú lo hagas fluir. Y Señor, deseo que el producto que tú quieres que se dé en medio de tu pueblo se dé a raíz de esto, tanto en mi familia como en todos los que formamos tu pueblo y de manera especial los que estamos reunidos en esta tarde. Gracias, Señor. Amén. Podemos hablar mucho acerca de este pasaje, hijos, pero mi enfoque en particular en el día de hoy es en esta línea. No vamos a leer todas las escrituras porque el tiempo se nos iría y yo les había dicho que iba a ser relativamente breve la reunión. Pero creo que ya todos han leído Primera Samuel en algún momento, Primera y Segunda Samuel. ¿Correcto? Sí. Recuerden que no puedo ver a todos, así que sí, hermana. Sí. muy bien. Correcto. Entonces, ¿hay alguna duda de la integridad de Samuel? Tanto aquí como en Isaías, Jeremías, donde quiera que se menciona a Samuel, era un hombre intachable, un testimonio recto, aun cuando él envejeció, él dice, ¿alguien me puede acusar de que le robé su burro, de que le robé plata? Nadie tenía nada contra Samuel. Él fue un hombre íntegro toda su vida. Si bien la Biblia no nos dice todos los detalles de su vida familiar, pero todo lo que conocemos acerca de Samuel fue excelente. Dice la palabra que Dios no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Samuel. Y hasta conocemos una canción que como niños aprendieron, yo quiero ser como Samuel, obediente y fiel. Nada que decir contra Samuel. Pero dice que sus hijos no andaban en los caminos de Samuel. Los hijos de él no eran como era él. Y eso me produce un grado de preocupación, ¿no? Me produce un grado de preocupación. ¿Por qué sería que si Samuel era un hombre tan excelente, tan íntegro, tan dedicado a Dios, tan efectivo en su ministración, sus hijos eran lo contrario, eran avaros, no estaban interesados, y eso sirvió de excusa para que Israel pidiera rey para ser como los demás pueblos? ¿Qué pasó allí? La Biblia no nos dice, sería como conjeturas, sería, ¿cuál es la palabra? Se me va de la mente, comienza con E. Especular. Especular, sería especulación. Gracias, Tanyita. Pensar por qué esto pasó, pero me llama la atención. Él siendo un hombre tan excelente, sus hijos no fueron así. Y pasaban algunas cosas por mi mente, como digo, yo no sé, pero nuestra preocupación no es tanto qué pasó con Samuel y su familia, sino hacer lo mejor de nuestra parte para que el relevo generacional se dé efectivamente y no pase que, bueno, nosotros los que estamos aquí vamos con todo, pero los que vienen después de nosotros, como en los días de Josué,
no conocían a Dios, no sabían las obras portentosas, que eso no nos pase. Si es posible hacer algo para que eso no nos pase, nosotros queremos hacerlo para que no nos pase. Y reconozco, no me consta, no estoy diciendo que fue así, reconozco que a veces me preguntaba, ¿sería porque él creció después de su pequeña edad, creció con Elí? Y Elí, hasta donde dice la palabra, o sea, los hijos de Elí no anduvieron rectamente, pero Samuel sí, y él creció con Elí también. Y no recuerdo ningún testimonio malo de Elí, como que Elí era una mala persona, que no era íntegro. No recuerdo haber leído nada así, solo que Dios sí le reclamó, has honrado a tus hijos más que a mí. En eso fallaste. Honraste a tus hijos más que a mí. No los paraste, no los lidiaste. Pero ¿cuándo comenzó eso? Cuando eran niños, los consentía. Entonces eso me hizo preguntarme varias cosas. Por ejemplo, de repente, estoy poniendo un ejemplo, de repente yo como hermana Tanya oro, leo mi Biblia, estoy en los cultos, estoy metida de lleno con Dios, pero no inculco lo mismo en mis hijos. De repente ellos no ven mi vida devocional, yo lo hago en privado, ellos están en la escuela o están en el trabajo y yo no inculco en ellos que ellos también tengan su vida devocional, no inculco que ellos conozcan a Dios íntimamente. Bueno, sí, vamos a los cultos, pero no me aseguro de que tengan una experiencia genuina, de que ellos mismos puedan ver a Dios, de que ellos me puedan hacer preguntas y yo contestarles y que me vean con mis vulnerabilidades, que me vean como un ser humano real, que no es algo inalcanzable, que lo que yo tengo los va a ayudar a ellos, pero ellos tienen que tener sus propias solas. No sé, me pregunto qué fue lo que pasó allí. Pero nosotros queremos que en nuestro caso no ocurra, si se puede evitar. Yo sé que cada uno tiene libre albedrío, tiene su propia voluntad, pero yo quisiera, dice la palabra, que Dios me hace responsable por mis hijos y por los hijos de mis hijos, por mis nietos. Y yo quisiera que cuando yo pase de la escena, por la gracia de Dios, mis 4 hijos sigan fieles al Señor, totalmente consagrados. Algunas personas decían de mis hijos y algunas personas le decían a mis hijos. Ah, ustedes son así ahora porque ustedes están bajo el techo de sus padres, pero cuando ustedes estén por su cuenta, ustedes van a hacer otra cosa. O decían, bueno, sí, ahora ellos están así, pero cuando crezcan, entonces está bien, hermana Jean, libre, no hay problema. Entonces, yo quisiera poder tener esa certeza de que cuando yo no esté en la escena, o si Cristo quiere que yo me quede hasta que Él regrese como Él quiera, pero que mis hijos, cuando cada uno esté por su cuenta, ellos sigan teniendo una íntima y aún mayor con Dios y que ellos lo inculquen a sus hijos también. Y si Cristo tarda, sus hijos se lo inculquen a sus hijos y la cadena siga sin final hasta cuando Cristo regrese. Y mi pregunta es, ¿será posible hacer eso? ¿Habrá algunas cosas específicas que podemos hacer o dejar de hacer para que esto se pueda dar? Yo voy a hablar un poquito más, entonces voy a escucharlos a ustedes, hijos, ¿no? Voy a decir un par de cosas, no todo lo que pudiera decir, ¿no? Como dije, no vamos a ir a las escrituras, pero vemos en Génesis, Abraham, Dios decía, ¿acaso le voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra? Dice, porque yo sé. Dios decía, yo sé que Abraham va a mandar a sus hijos a que anden en mi camino. Dios sabía cómo era Abraham y él decía, yo no le voy a ocultar nada de mis planes a Abraham, porque yo sé que él va a mandar a sus hijos después de él
a que sigan en el camino mío. Y vemos en Deuteronomio 4 hasta el final del 8, de seguro, tal vez en otras partes. Como digo, no vamos a leer todo eso ahora, pero ustedes si gustan lo pueden leer después. Como Dios dice, para que te vaya bien, guarda estos mandamientos, recuerda, no los olvides, para que te vaya bien a ti, a tu hijo y a los hijos de tus hijos después de ti, ¿no? Y entonces dice, su sabiduría se va a mostrar en esto, en que ustedes me obedecen. Y no te olvides cuando tengas todo bien, que tú no sembraste, tú no labraste, tú no edificaste. Cuando tú entres en esto, no te olvides de Jehová tu Dios y vas a atarlo como señal delante de tus ojos y lo vas a poner en los postes de tu puerta. Hasta en la sopa van a ver mi palabra, hasta en la sopa van a saber de mí, mis enseñanzas. Deliberadamente los vas a llenar de mi palabra y de mis mandamientos deliberadamente. Ya sí, no como algo impuesto, pero sí como el ambiente que los envuelve, que su vida es esto, deliberadamente. Y ahora se va haciendo más y más difícil hacer eso. Tendríamos que ser más deliberados todavía de lo que hubieran sido ellos en su tiempo. Voy a dar 2 ejemplos y ahí voy a cesar de hablar yo para escucharlos a ustedes, hijos, cualquier impresión o pensamiento que tienen. Mi interés primordial es que se dé el relevo generacional, que la misma calidad, el mismo calibre, en este caso, de entrega, de vida que hubo en su papá y en mí, o mayor, se dé en ustedes. A la hora de casarse, si Dios quiere que se casen, ustedes se aseguren de casarse con alguien que Dios escogió para ustedes, que tenga la misma mentalidad y que si Dios les concede tener hijos, ustedes deliberadamente trabajen con sus hijos para que sus hijos también tengan ese mismo nivel de entrega al Señor, esa misma consagración, eso mismo de, aunque hay 1000 tareas, me voy para el culto, Dios verá qué hace por nosotros, así mismito o mejor, pero no menos, hasta que Cristo regrese. Ese es mi gran anhelo. Y los 2 ejemplos que presento para entonces dejar que ustedes hablen. Ustedes saben que su papá, después de que me propuso matrimonio y yo acepté, una de las cosas que él me propuso fue que les habláramos solamente inglés a ustedes en la casa. Todo en inglés. Él decía, el español ellos lo recogen afuera, ellos lo recogen en la escuela, en la calle, en la iglesia, pero en casa te propongo que únicamente les hablemos en inglés para que ellos sean bilingües. Yo acepté y ustedes han visto el beneficio que eso les ha producido. Brevemente, en una ocasión, Gary en una de sus clases, no sé si le pasó en más de una, pero seguro en una clase de la universidad, me corrige Gary si lo estoy diciendo mal, algo pasó que el profesor empezó a hablar en español y Gary empezó a hablar en español con el profesor y los demás estudiantes que, ¿tú hablas español? Y es que claro, si yo soy panameño. Todo ese tiempo ellos pensaban, no sabían que él hablaba español, ¿no? La gloria sea para Dios, pero fue la visión que tuvo el hermano Gary de que en la casa solamente les habláramos en inglés. Ya cuando llegaron a cierta edad, entonces hablábamos en lo que saliera primero. Pero cuando estaban pequeños, querían hablar español, el hermano Gary decía, English, English, y se frustraban y se ponían bravos, pero él era English. Ahora ellos están cosechando beneficio de eso. El otro ejemplo que quiero poner, algunos no conocen a la hermana Idania y mucho menos a su hija, pero la hija de la hermana Idania fue salva cuando era una niña y ella constantemente oraba por la salvación de su mamá y pedía oración por su mamá para que fuera salva. Para acortarles la historia, la hermana Idania fue salva, pero su hija había recaído. Recientemente, gloria sea el nombre de Dios, su hija regresó y regresó con todo.
Pero una cosa que yo le decía a mis hijos años atrás, muchos años atrás, cuando eran pequeños, adolescentes, nosotros los domingos en la tarde, después de culto, comíamos en el templo y salíamos a ministrar en Colón. Y en alguna ocasión, la hija de la hermana Idania fue con nosotros. Ella no estaba salva en ese periodo, pero ella quería ir a Colón con nosotros y ella fue. Y yo le decía a mis hijos, Hillary no está salva, pero ustedes observan, cada vez que a comer, ella da gracias por sus alimentos. Ella ora antes de comer. Ella no come sin darle gracias a Dios. Su mamá no estaba allí, su tía no estaba allí, pero ella siempre lo hacía y eso me llamó la atención. Ahora ella regresó, ella estuvo años afuera, ni siquiera venía de visita, pero ahora que y regresó ella a solas con Dios, se arrodilló, regresó, también fue santificada a solas con Dios y regresó con todo, la gloria sea para Dios. Se sembró en ella muy profundo, que aun cuando ella estaba afuera, eso no lo perdió. Y ella decía cosas, no estaba salva, ella venía a la clase dominical, decía, no, por ejemplo, yo no voy a andar que me estén tocando y manoseando por ahí. El que quiere algo conmigo, tenemos que casarnos, ¿no? Y casada está. Casada estaba antes de ser salva, ahora regresó, pero estaba casada cuando regresó. Entonces, decía otras cosas parecidas a esas, que lo que se sembró, a pesar de que ella recayó, lo que se había sembrado en ella no se perdió. Entonces, ¿cómo podemos producir ese efecto? ¿Y cómo se pueden ustedes, hijos, comprometer con Dios y conmigo, por así decirlo, para que en lo que depende de ustedes esto se cumpla? Cierro mi boca, los escucho. Quisiera escuchar a los cuatro, por favor. Yo estoy de acuerdo con lo que has presentado, mamá. Y sí Dios ha estado hilando fino conmigo, no este año, sino desde ya hace varios años, en detalles en mi carácter, también en mi proyección como esposa y madre. Y precisamente en esa confirmación encaminada a formar una familia, parte de lo que me registró fue aquello, formar hijos que se conviertan en pilares en el pueblo de Dios y ser yo el mejor ejemplo que puedo ser para ellos, por mi propio bienestar y porque es lo correcto y manteniendo ese legado, pues, como he dicho en ocasiones anteriores, cuando Dios invierte conocimiento en una persona, la vida de tal persona debe demostrar aquello en réplicas para otros o en enseñar, impartir ese conocimiento a otros en la acción, no solamente decirlo, sino en su estilo de vida y en todo lo que hace. Y en ese espíritu, todo lo que he venido aprendiendo desde mi niñez, tengo el propósito de enseñarlo a mis hijos. Tal vez sea el propósito, la segunda razón más grande de mi existir, no sé, pero sí me veo muy enfocada en ese aspecto y también he definido, determinado, cuando voy a formar mi familia, ser tiempo completo, ser esposa, madre, tiempo completo. Si en un futuro, cuando verdaderamente ellos, digamos que sí pueden valerse por su cuenta, está la posibilidad de hacer algún trabajo, puede que lo considere, pero dentro de mis planes está dedicarme de lleno a mi familia, que ese capítulo yo esté de lleno a entregada a mi familia. Yo te agradezco, lo he hecho antes y te agradezco mucho por haberlo hecho con nosotros. Yo sé que yo le debo gran parte a la que soy hoy día por tu paciencia y por haberme dedicado tiempo, por haberme escuchado y porque estabas presente, pues. Y voy a seguir eso con mis hijos. Pienso que no solamente es como que sería bueno, sino que el tiempo en el que vivimos lo requiere una formación de carácter en ellos en las edades tempranas, para que cuando ellos salgan, así como ustedes hicieron con nosotros, yo no tenga que estar como
figoneándonos, sino ya tengan un carácter propio, crítico, de manera que por sí mismos decidan qué aceptar y qué no. Como le he dicho al Señor, mi plan no es forzarlos y para nada, pues forzarlos, pero sí, si alguno de mis hijos le ha dicho, pues yo no quiero tener hijos para el infierno. Así que sí concuerdo con lo que has mencionado y por la gracia de Dios, yo sí me comprometo a mantenerme firme, solamente cambiar para crecer, para asemejarme más a Cristo, para hilar más fino. Y sí, por la gracia de Dios, hasta la cuarta generación, las generaciones que Dios nos permita vivir, serán personas firmes en el pueblo de Dios. Gracias, hija. Bueno, yo primeramente pienso que sí es posible. Tú preguntaste que sí. ¿Será posible? Yo pienso que sí es muy posible. Y estoy más que clara que esa es mi determinación, que eso sea así. ¿De qué manera uno puede, o sea, de qué manera podría yo comprometerme ahorita mismo, más allá de decir, es lo que yo quiero que se dé, es mi deseo que así sea? Yo pienso que eh, desde ya, pues, yo misma trabajando mi propia experiencia de salvación, asegurando mi arraigo con el Señor, sería una forma de, o sea, ciertamente no conocemos el futuro, pero pienso que esa sería una forma de, por lo menos hasta ahora, asegurar de que voy por el buen camino, pues hacia ese, voy en ese rumbo de que se dé ese relevo generacional correctamente. Y pienso que más adelante, pues, eh, un aspecto muy importante, muy clave, será asegurarme de que con quien vaya a contraer matrimonio sea la persona que Dios tiene para mí. Pienso que yo considero que si alguien se casa con la persona equivocada, no es imposible que tus hijos crezcan bien. Pienso que con la gracia del Señor se puede lograr, pero pienso que cuando te casas con la persona que Dios tiene para ti, tienes muchas más posibilidades, es mucho más fácil, es mucho mejor. Entonces, sí considero que ese va a ser un punto sumamente clave, pues el con quién vaya a contraer matrimonio, hacer estar segura de que sea la persona que Dios tiene para encajar con mi vida en todo sentido, o la persona que Dios tiene para yo encajar en su vida, pues en todo sentido. Y pienso también que es importante, o sé, pues que es importante todo lo que se conversa antes del matrimonio. em, cómo pensamos hacer las cosas, cómo pensamos criar a nuestros hijos, cuáles son nuestros puntos de vista, cuál ha sido el trasfondo de él, cuál ha sido mi trasfondo, o sea, todas esas conversas, de hacerlas, pues, aún los temas que pueden parecer o que a veces en verdad son incómodos, hablarlos y conversarlos y tener eso claro antes de contraer matrimonio, como para ya ir sentando bases, pues estar seguros de que estamos en la misma página en cuanto a nuestros hijos. Perdóneme, me entró una llamada. Eh, sí, estar seguro de que estamos en la misma página, pues en cuanto a la crianza de nuestros hijos. Y em, número uno, claro que sí, con el apoyo, con la ayuda del Señor. No hay, como siempre he escuchado decir, no hay un manual escrito, pues, de cómo hacer en cada uno de los casos que te vas a enfrentar. Eso no es posible. De seguro vamos a enfrentar, de seguro va a haber un grado de incertidumbre, cosas que no sabemos qué va a pasar o cómo lidiar esta situación, pero sabemos que contamos con el apoyo del Señor y Él nos va a dar la salida para cualquier situación. Entonces, tener ese pilar bien fundamentado, nuestra relación con el Señor, empezando por allí, pues tener eso bien fundamentado, bien seguro, bien firme y agarrados de eso, enfrentar, yo sé que vamos a poder enfrentar cualquier situación que se nos presente cuando empecemos a tener hijos, las cosas que de repente nos vayan a pasar a nosotros, o sea, digamos, pues a mi esposo y a mí con nuestros hijos que de repente no pasaron con ustedes, con nosotros, podría pasar. em,
todo lo que vaya a venir en esa vida futura, pienso que si estamos fundamentados con el Señor lo podemos atravesar. Entonces sí pienso que es posible y yo estoy desde ya procurando tener esa mentalidad y ese fundamento sólido establecido lo más que yo puedo, hacer todo lo que está de mi parte para que para asegurar ese futuro, pues en cuanto al relevo generacional, no solamente de mi parte, sino también transmitírselo a mis hijos. Estoy muy de acuerdo con que tanto el contraer matrimonio como el tener hijos son dos de las decisiones más grandes y delicadas que uno toma en su vida. Y es eso, o sea, eso, cuando uno empieza a tener hijos, eso básicamente es tu enfoque principal, o sea, toda tu energía como que hasta cierto punto se va allí, pues en la crianza de ellos van a ser, creo que tal y lo mencionó, como tu proyecto de vida más importante. Y em, es mi deseo, realmente es mi deseo, Dios sabe que lo es, poder darles una crianza igual o mejor que la que yo recibí y que eso se traspase a ellos también, si ellos vayan a tener hijos también, o sea, que se continúe pues y no producir nada menor que eso. Realmente es mi deseo y confío que el Señor me lo concederá siempre y cuando yo continúe poniendo de mi parte. Así sea, Tangita, gracias. Perdona, en dos momentos se me interrumpió, estaba entrando una llamada, no puedo atender la llamada ahora, pero no escuché ¿Cómo? todo, pero hubo una parte que no pude escuchar porque estaba tratando de entrar una llamada, pero espero en la grabación poder escucharlo. No te quise interrumpir para que repitieras, así que, pero muchas gracias, lo que escuché me bendice, me alienta, muchas gracias. Bueno, mamá, y yo considero primeramente que sí es posible llegar a ese punto donde se pueda transmitir de generación en generación la bendición que hemos recibido y considero que no hay otra opción. O sea, si en su momento he de contraer matrimonio, creo que es la única alternativa que tengo. Producir lo que se ha logrado en nosotros y aún más. En ese sentido, también estimo prudente sacar a relucir que una de las cosas que particularmente creo que han sido de mayor estímulo para mí y para el resto de mis hermanos es el hecho de que tanto mi papá, que en paz descansa, como tú, más que predicar con palabras, han predicado con el ejemplo. Y definitivamente que esto ha cimentado algo sólido en nosotros, un fundamento sólido que nos concede lo necesario, nos permite lo necesario para poder edificar nuestras casas sobre la roca. Sobre el particular también deseo destacar que para llegar a ese punto de poder garantizarle a mis hijos y de tener un futuro brillante en el Señor, es importante que primeramente yo esté completamente preparado, capacitado, idóneo para llevar a cabo la obra que Dios me ha encomendado. Y en ese sentido me encuentro afianzándome de manera que pueda darles lo necesario para que sus vidas puedan brillar. Creo que es un proceso que toma años, no es un proceso que se logra de la noche a la mañana, razón por la cual se hace necesario un espíritu de perseverancia, un espíritu de constante trabajo en equipo. Y también quiero abonar a la idea
de Tanya referente a la que es también uno de los aspectos fundamentales de cualquier relación matrimonial. Y de esta manera creo que Dios también nos ha dado herramientas a través de ustedes para darnos luces en cuanto a cómo escoger Gracias. una pareja que vaya con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y estoy seguro que si yo estoy en el centro, Hermano Gary, usted terminó de presentar su punto. No sé si querrá repetir. Ah, ok. Parece que queda afuera. Dice que lo va a dejar hasta ahí, que quedó fuera, pero Está bien. que lo dejará así por ahora. Cualquier Ok, cosa, si se puede Pues, volver a la grabación después. Ajá. está bien. En lo personal, sí pienso que es posible mantener, por así decirlo, cierto legado y aportar más, por así decirlo, en las generaciones siguientes. Pienso que como han aportado los demás, es fundamental ese arraigo en la relación con Dios, primordialmente con uno mismo, y en la medida en que eso esté bien definido, las otras cosas van cayendo en su lugar. A veces nos hacemos proyecciones en la vida y tratamos de ajustar los planes de Dios a nuestros planes. Para que ver qué plan Dios ha trazado y ajustar nuestros planes al plan de Dios. Cosa que no se va a lograr de la noche a la mañana. Como algunos han explicado anteriormente, requiere esa relación o definir, arraigar esa relación entre uno y Dios para uno familiarizarse con la forma en que Dios guía la vida de uno. Y en la medida en que eso se va desarrollando, Dios puede revelar el plan que Dios tiene para cada persona. Y en la medida en que uno obedezca ese plan, se puede seguir el cumplimiento o pasarle a otras generaciones la misma y mejor calidad de crianza que hemos recibido. Pienso que en ese punto es donde radica todo. Y luego cuando uno uno busca mantenerse por así decirlo, en ese carril, no es que uno va a estar encajonado, pero al hacer el análisis o hacer la comparación entre sus planes y los planes divinos, uno finalmente toma la decisión. Muchas veces los intereses entran en juego y la persona decide a qué le va a dar más valor. Si le va a dar más valor a sus planes o si le va a dar valor a los planes divinos. Y pienso que allí es donde es el punto crítico que va a determinar el éxito o fracaso de que ese ejemplo siga por las siguientes generaciones. Ciertamente pueden haber 3 o 10 o 9 de 10 personas que sigan por el mismo patrón, pero si una de esas personas por su voluntad decide tomar un giro distinto, los resultados también van a ser distintos. Entonces, en esa parte de al uno hacer una comparativa y tomar su decisión, es como un punto crítico para que uno o lo otro se dé. Ese sería mi aporte. Gracias, Charles. Señor, en este tiempo, tal vez los 5 iríamos en un periodo de oración, pero lo voy a hacer diferente
por consideración al resto de mis hermanos. Sí te quiero dar gracias por cómo has ayudado a mis hijos, cómo me has ayudado a expresar lo que está en mi corazón. Y te ruego por los cuatro, Señor, que se pueda cumplir tu plan en la vida de ellos, porque esa es la verdadera felicidad, el verdadero éxito. Ayúdalos a poder escoger cuando estén en la situación, ya sea que yo esté o yo no esté, que se pueda cumplir lo excelente que tú has dispuesto para ellos. Es lo que te ruego por cada uno de ellos. Yo sé que no hice todo perfecto como tenía que ser, todavía estoy aprendiendo, quiero aprender, Señor, y sé que ellos también están dispuestos a aprender. Cúmplase lo excelente que tú tienes en mente para nosotros. Por los méritos de Cristo Jesús, haz lo que tengas que hacer con nosotros, pero que no quedemos fuera de tu propósito, ni tampoco quedemos guindando, sino de lleno en lo que tú quieres. Ahora, Señor, voy a abrir esto para todos mis hermanos que están conectados. Pido que también les des libertad. Señor, que esto sea algo glorioso en donde todos nosotros podamos regocijarnos, aunque haya que llorar y sufrir y pasar dificultades para llegar al producto, pero que se dé. Por amor de tu nombre te encomiendo todo esto y te digo gracias, Señor. Y toda la gloria sea para ti. Amén. Hermanos, ahora para los demás que están conectados, libremente el que desea aportar algo, abra su micrófono. Nos interesa escuchar de usted. Yo quisiera aportar algo. Mi esposo usualmente dice, esta bola se para conmigo. No sé si ustedes lo han escuchado ya. Hay cosas que nuestros padres hacen y proyecta hacia la otra generación. Pero uno mismo tiene que determinar que esa proyección, si está fuera de la voluntad de Dios, paró aquí. Y yo sé que hay padres que han hecho todo de su parte para que sus hijos le vaya bien. Pero los hijos, hay hijos que piensan que saben más que los padres. Y entonces quieren probar otra senda para ver si agarrado de esto y esto, yo soy más inteligente para no dejar que ciertas cosas me pasen. Y a través de muchos he visto que eso ha sido un desastre. Pero si uno mismo, a pesar de lo que sucedió con padres, con abuelos, determina con Cristo, yo voy a decidir no dejar que eso me pase. No jactándose, sino agarrándose la gracia de Dios. Y Dios ayuda a aquello, porque a través del tiempo vemos que habían reyes que hacían desastres y vinieron otros como Josías y le fue bien, 40 años, reformar al pueblo de Israel. Así que yo creo que sí es posible, no importa lo que ocurra, sí es posible poder vivir y restaurar la familia y llegar a un punto en donde eso del pasado no tiene que afectar el futuro de nuestros hijos. Dios le bendiga. Amén. Gracias, hermana Anastasia. Sin esperar, otro que tenga, abra su micrófono y participe. Ok, buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? No, primero quiero, ante todo, eh, lo que vaya a decir ahora, primero que sea
en ningún momento como cargando a nadie. O sea, mi pensamiento es el siguiente, y eso es algo que vengo hablando con mi familia hace tiempo, con mi esposa, pues. A ver, o sea, hay que ver que los tiempos de antes eran de alguna manera un poco, vamos a decir, más ocupados en cuanto a cómo tenemos nuestra vida al día de hoy. ¿En qué me refiero? En que usualmente lo que era, vamos a decir, esta, el que se encargaba de estudiar la palabra, invertía bastante tiempo y era parte de, esa era como su profesión constantemente. Hoy día nosotros tenemos otro tipo de ocupación y esa ocupación va más que todo en qué tan agitado es él hoy por hoy entre el buscar la comida, el dinero, las cosas que queremos hacer y bueno, etcétera. Ahora, siento yo que a veces el problema, muchas veces por lo cual las cosas no trabajan o funcionan bien, es por ese tipo o cantidad de ignorancia que hay, pues. ¿A qué me refiero con eso? Yo tengo el ejemplo que habla con respecto a este tema de las 2 inyecciones y lo he compartido con mis hermanos. ¿A qué me refiero con esto? Repita Nosotros el tema, hermano, que no capté. yo lo refiero con el tema de las 2 inyecciones o las 2 pociones. Gracias. Una es la que nosotros como padres queremos inyectarle a nuestros hijos, esperando que sea inmediata, pero en realidad es una inyección con un antídoto lento, que es lento. Lento porque nosotros estamos esperando que todo lo que nosotros estamos aprendiendo, primeramente aprendiendo acerca de Dios hoy día, asimismo les sea heredado a nuestros hijos. Pero nosotros somos los que tenemos que sacar el tiempo para tomar eso y moldearlo de tal modo que se lo podamos transmitir a nuestros hijos y ellos puedan adquirirlo y recibirlo con el tiempo. Pero eso es lento, bien lento. Por otro lado está la inyección que le trae el mundo, que viene siendo la inyección rápida. Pongo un ejemplo. Si yo en estos momentos traigo familiares a mi casa y ellos no están en el ámbito cristiano, definitivamente mis hijos lo primero que van a hacer es correr a escuchar y aprender lo que se les trajo, no lo que ellos reciben a diario para enseñarle a la otra parte. Y eso es lo que a mí me ha llamado por mucho tiempo la atención y todavía sigo buscando cómo poder proyectarlo para mis hermanos. Ojo, en ningún momento busco cargar ni afectar a nadie con esto, ni decir debe ser así. Pero sí veo cómo nosotros a nivel de hogar interno, en este caso pongo mi ejemplo, mi esposa y yo, y tenemos nuestros 2 hijos, Eibar y Febe. Nosotros en nuestras 4 paredes estamos buscando de alguna manera lidiar primeramente con lo nuestro, que viene siendo mis pensamientos, mi actitud, mis reacciones, mi forma de hablar, mi forma de decir las cosas, versus el de mi esposa. Entonces, definitivamente ahí vienen una serie de conductas, vienen una serie de reacciones, de criterios, los cuales nosotros, primeramente Dios va moldeando. Por eso asistimos a los cultos y vamos adquiriendo sabiduría que Dios dice para saber cómo hablar, responder y transmitir los mensajes con nuestros hijos. Pero por otro lado, algo que he visto, pues, es este tema de cuando hay convivio, primeramente con nuestros familiares. Cuando tomamos a nuestros hijos y los abrimos, eso no quiere decir que en ningún momento yo
quiero decir que nuestros familiares tengamos que alejarlos o no sean permitidos dentro de nuestro entorno. A lo que me refiero es que muchas veces nuestros familiares, que son los contactos directos con nuestros hijos, en este caso, primito, sobrinita, tío, tía, que por cierto siempre proyectan inicialmente o proyectan amor, proyectan cariño, proyectan ese querer fraternal que hay entre familia. Detrás hay un background de muchos pensamientos y actitudes diferentes que se presentan, que es, puedo tener un familiar que puede ser muy bueno y lo máximo como pariente, como tío, querendón, trata bien a sus sobrinos, hace de todo, pero en realidad su conducta personal no es la mejor. Entonces, cuando nuestros hijos salen de nuestro entorno, de nuestras paredes, y quedan bajo el entorno de ellos llegan a ver cosas diferentes y a escuchar también, y luego eso es lo primero que captan y reciben. Nosotros aquí, un ejemplo, no tenemos televisión, tenemos puras computadoras. Pero tanto mi esposa como yo somos los que administramos, revisamos y estamos constantemente viendo eso. Pero cuando ellos salen de aquí, ese mismo régimen, vamos a llamarlo así régimen, o cuidado, en realidad cuidado que tenemos nosotros, no es el que es en la casa de nuestros familiares. Entonces allí, por muy, vamos a decir, tonto que se vea, en realidad es una situación en la que hemos permitido que nuestros hijos caigan y ellos sin querer han recibido esa porción o inyección y la recibieron de tal modo que ya la absorben. Y al absorberla, resulta ser que lo que nosotros inicialmente le hemos estado dando todavía no llega a, a cimentarse en ellos, sino que es lo que van aprendiendo en el día a día por fuera. Asimismo, cuando nuestros familiares directos, y ojo, menciono primero familiares, porque son los que primeramente tienen las puertas abiertas a nosotros como cristianos para afectarnos o recibir de nosotros, pero usualmente lo primero que hace es afectar. Entonces, esa es una de las partes que yo siento que tenemos que como tener cuidado y velar y ser prudentes e inteligentes en ese aspecto de ver cómo nuestros hijos hacen esa interacción entre nosotros mismos. Ojo, en ningún momento he dicho que está prohibido hacerlo o que no deben hacerlo, pero hay una forma sabia de poder ver cómo ellos interactúan y a la vez decir a qué sí y a qué no. De ahí es donde ahora hasta cierto punto nacen algunas actividades y eso que bueno, gracias a Dios, gracias al hermano, a Dios, gracias a Dios que le ha puesto el peso al hermano Miller de hacerlo y los cuales nosotros estamos de acuerdo porque la reacción aquí es velar que nosotros, primeramente los padres, seamos los que impulsemos eso en nuestros hijos. Perdón, ¿qué hermano? El hermano Miller, Gracias. ajá. Es en actividades y cosas, pero que nazca de los padres, para que ellos puedan ver que nosotros, los cabezas, somos los que estamos allí viendo o buscando ese guiar, pues ese sentir. De allí entonces, para hacer esa parte diferente, pues porque usualmente nosotros salimos y estamos fuera del panorama y los únicos que quedan son las madres. Entonces, de allí viene la parte en la que queremos involucrarnos, pero de allí nace todo esto, pues el tener que ver cómo nosotros como familia o como padres, perdón, vemos primeramente esa interacción con nuestros familiares primeramente y eso es solo el comienzo. Hay que ahora, si lo dividimos, está la escuela,
está las actividades externas, está que si salen a otro lugar porque vamos a hacer una excursión de la escuela, los compañeros, y así muchas cosas que se pueden presentar, pero que nos van a afectar a nuestros hijos y por eso es que nosotros tenemos que ser sabios en ver cómo la situación se arregla para que sea esa inyección nuestra la que realmente se vaya inculcando en ellos para tener sabiduría, porque vienen las diferentes etapas, que si es niño, que si es joven, que si es adolescente, que si viene y llega a la etapa adulta, para que ellos, nosotros podamos ir velando dentro de la sabiduría de Dios, cómo ellos van a buscar o qué van a hacer para evitar esa sorpresa el día de mañana. Eh, y eso lo menciono, es por eso, pues porque he visto que muchas cosas a veces a que nos han afectado a nosotros, ya sea como familias o como iglesia, ha sido ese entorno a veces de permitir que muchas cosas se den, porque cuando los pelados se reúnen hay mucha actividad y esa actividad es lo que ha traído hasta cierto punto, sí, ese en lo que podemos ver dónde está la parte buena y dónde está la otra parte que hasta cierto punto puede afectar y ahí la parte donde tenemos bueno, ayudarnos pues o ver cómo producir algo diferente y eso comienza primeramente con nosotros en el hogar pues. Ya eso es lo que yo defino, lo que defino yo como las diferentes inyecciones, la lenta y la rápida. Entiendo, hermano Félix. Muchas gracias. Por la gracia de Dios, esperamos poder prevalecer en medio de ese panorama que ha presentado, que creo que lo tenemos claro entre todos. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. Sí, yo quería dar mi parecer en cuanto al tema que se está tocando. ¿Me escuchan? Sí, hermano, adelante. Sí, este es un tema que ha estado bastante en mi mente, el hecho por lo menos en el caso de nosotros, en qué pensar, pues en qué uno hubiera hecho mejor, qué cosas qué estrategias se hubieran usado para, para lograr que nuestros hijos todos permanecieran en el camino. Viene a mi mente, te mencionaba la historia de Samuel, y esa historia siempre ha estado en mi mente porque me llama la atención de que él es llevado, una vez es destetado por su madre al templo, y él ayuda en las labores del templo a Elí. Pero cuando Dios lo llama, él no reconoce la voz de Dios. Él sabía los oficios, sabía de repente cómo se ordenaban las cosas, asumo. Quizás la Biblia no lo expresa así, pero habla de que una vez que es destetado, es llevado allá y cuando es muchacho, lo que me da a pensar de que transcurrió un buen tiempo, pero él no conocía a Dios. Entonces eso a mí me pesa saber de que uno, no es que uno se cruzó de brazos, no es que uno no trató, y veo esto, lo que voy a expresar se ha dado en muchos casos, ese tema de que cuando los muchachos llegan a cierta edad, entonces ya no quieren saber de Dios. Son muchachos que creo que sus padres también los llevaban a la iglesia, que se aprendían versículos, que cantaban, pero al transcurrir el tiempo, y eso realmente ha estado muchas veces en mi cabeza, eh, pensando un poco lo que decía el hermano Félix, ese aislar, ese proteger, llega a un punto en donde ellos deben interactuar en el mundo. Entonces, la conclusión a la que llego es asegurarnos de que ese deseo, esa relación con Dios sea algo personal de ellos, de tal manera que no dependa del papá o de la mamá.
uno puede llevar a la persona y hacer todo lo que, lo que se ha hecho, quizás más, pero si no nos aseguramos de que eso cale hondo dentro del corazón de ellos, a la larga va a pasar en cierta forma, y no es el deseo de que pase, pero pasa de repente como pasó con Samuel. Conoces el culto, tú sabes cuál es el orden en el culto, vamos a cantar, va a haber testimonios, viene la palabra, todo lo demás. Ellos saben qué cosas están bien, qué cosas están mal. Ellos pueden decirte cosas que se dan, porque ellos saben. Pero esa comunión real a veces no está. Entonces, creo que quizás por ahí sea el secreto, que sea una experiencia real en la vida de cada uno. Ese sería mi aporte. Muchas gracias, hermano Gilberto. ¿Quién más desea aportar? Hermana, Ninguno espere algo. Si tiene algo que decir, este es el momento. Buenas tardes, hermanos. Saludos a todos. Yo coincido con todo lo que se está diciendo. Y mientras escuchaba a los hermanos, hoy era una salida casualmente con ese fin, de poder nosotros como padres, por algo que sentí en mi corazón escuchando una predicación, en un culto, había sentido en mi corazón de buscar cómo nosotros como padres, trabajar con nuestros hijos para que ellos, a nosotros pasar de la escena, como usted mencionaba, ellos puedan permanecer y quedarse en el camino, no porque nosotros estamos, llevándolos, pero ellos tener su experiencia que los ayuda a permanecer, ah, teniendo en cuenta de que a raíz de su crecimiento, cuando entran a la adolescencia, a muchos de nuestros hijos que son pequeños, como se ha mencionado, que cantan, que participan, que se saben versículos, después que tienen 13, 14, 15 años, ya le da pena, ya no quieren y muchos se van. Entonces sentía yo, Señor, cómo nosotros podemos mitigar aquello. O sea, cómo nosotros podemos trabajar con ellos ahora, que cuando llegue ese momento, ellos puedan querer permanecer y seguir por la experiencia que ellos tienen con Dios. Y bueno, hoy era una salida que teníamos y bueno, el clima no lo permitió, pero Dios sabía que era importante escuchar lo que usted está presentando ahora. Así que yo, estando aquí, me registraba algo que usted mencionaba, o sea, el dar la palabra constantemente a nuestros hijos. Cerciorarme de que mi hijo no solamente tenga la salvación, pero que también sea lleno del Espíritu de Dios, para que ellos puedan permanecer. Decía alguien, tú no traes hijos para que el diablo se los lleve, pero a veces uno, o sea, da, y no como que no ve los resultados. Y a veces uno humanamente como que se cansa, como que, hey, Señor, o sea, yo estoy dando, estamos haciendo, pero no se ve. Pero, o sea, veo la importancia de, de nosotros, pues, como padres, nosotros como padres, nosotros como cabeza del hogar, no menospreciando a las madres, a seguir buscando formas para poder frenar esa avalancha que mata el deseo, porque lo veo así, mata el deseo que pueden tener en nuestros hijos. Pues a veces socializar con otros, no solamente eso, a veces las redes sociales, los juegos, tantas cosas que van mermando ese deseo a tal punto
que cuando ya llegan a cierta edad que pueden pensar un poquito, o sea, ya no quieren, ya no quieren. Y es un patrón que se ha dado casi global en todas las congregaciones. Así que yo veo esto como Dios consciente del deseo de nosotros que estamos en esta etapa de formación, ustedes que están por delante, y si usted ha podido lograrlo con sus hijos, de escucharlos a ellos expresarse, me hace ver de que nosotros con la ayuda de Dios también podemos y queremos que cuando ellos sean grandes, así como sus hijos que están aquí, que ahora son hombres y mujeres, podamos nosotros también escucharlos a ellos, arraigados, queriendo agradar a Dios, queriendo hacer las cosas que Dios espera de ellos. Amén, así sea, mi amado hermano. ¿Alguien más desea participar? Hermana Tanya, Adelante, bueno, hermana Zulem. Yolanda, hermana Yolanda. Perdón, hermana Yolanda, adelante. Ajá, yo solamente quiero, no tengo hijo ni nada, pero quisiera, o sea, hacer como Pero ha una criado a pregunta. 1500. Diga. Pero ha criado a 1500. Hermana Tanya, ¿puedo hacer la pregunta? Adelante, hermana. Bueno, yo he escuchado a hermanas decir que la figura de la mamá, es de vital importancia, en el hogar, pues lo que ella hace, ella es la que permanece, como decía el hermano Félix, ella es la que permanece, porque si el esposo sale a trabajar a las 5 de la mañana para agarrar el bus o cualquier cosa y llega tarde a la casa o se ven en la iglesia, entonces la que queda el mayor tiempo con los hijos es la mamá. Entonces, otra decía como que, bueno, el papá, que es importante, ella veía como que el papá también debería quedarse en la casa porque ella veía ejemplos como que con el papá sí se podía lograr. Entonces, mi pregunta es, si es así, bueno, el papel de la madre es súper importante. Ella tiene que ver mucho, ¿verdad? En la crianza. Yo quiero que usted me responda si es así, si el papá de todas maneras tiene que ir a trabajar. Algunos, ¿verdad? Como su esposo, el hermano Gary, ¿verdad? Él se quedó en la casa, pero no por eso, digamos, es por eso que sus hijos están salvos hasta ahora. O bueno, no sé si sería por eso, ¿verdad? Así que no sé cómo ver eso. ¿Me entendió la pregunta? Creo que sí, hermana. En primer lugar, no creo que es la voluntad de Dios que en todas las familias del pueblo de Dios el papá se quede en casa. Eso no es práctico, no es el diseño de Dios. Amén. Ajá, Lo que sí veo es que el papá necesita ser una persona presente en el hogar. El lugar del papá como cabeza, como
el que tiene un arraigo firme en Dios y establece las pautas de cómo se van a llevar las cosas en el hogar. Un papá que toma tiempo para conocer a su esposa, para pensar en ella, escucharla, y también conoce a sus hijos, ama a sus hijos, un hombre que está firme en Dios, que Dios es primero en su vida y que si bien necesito salir a buscar el sustento, Dios es primero, y cuando yo he hecho mi parte y todavía como que la manta no me alcanza, yo confío en Dios para hacer la diferencia, pero no me voy a quedar trabajando 16, 18 horas y en mi casa no me conocen ni me ven, ¿no? Ajá. Ahí es donde se habla del sobretiempo, donde se habla de que, bueno, quiero estudiar y trabajar y hacer todo eso. Yo no estoy tirándole piedras a nadie porque gracias a Dios no conozco la historia de nadie, no estoy pensando en nadie en particular, sino la idea de, bueno, tal vez sea preferible tener un poco de incomodidad, un poco de estrechez a cambio de que yo pueda tener tiempo con mis hijos, para que ellos me conozcan, para que me escuchen, para que ellos se den cuenta de que yo soy la cabeza, si bien la mamá es la que pasa más tiempo, pero nosotros estamos trabajando en combinación y mis hijos me conocen, mis hijos ven que yo soy un hombre de Dios, que Dios es primero, que yo me congrego, que yo tomo tiempo con la palabra. Y sí, trabajo y traigo sustento, pero no es que yo llego cansado y la mamá es la que se encarga todo lo de la escuela de los hijos, el papá no sabe nada de lo que está pasando en la vida de los hijos. No, esa no es la mente de Dios, ¿no? Y no, como digo, no estoy dándole palo a los padres porque entonces la Biblia dice que el que no trabaja, que es peor que un incrédulo, sino el balance, cómo Dios trabaja con cada familia, lo que Dios le dice a cada familia, porque hay muchas veces que Dios te dice algo, pero tú tienes tu mente tan clara en cómo tú crees que deben ser las cosas que ni siquiera captas lo que Dios te está diciendo, te pasa por encima o te sientes presionado, ya sea por una esposa que quiere un mejor nivel de vida, o por la sociedad, o por tu familia, o a veces hasta por hermanos que sin mala intención interpretan ciertas escrituras, pero olvidan otras. Entonces, allí es importantísimo mi arraigo personal en Dios para que yo entienda cuando me llueven, porque cada persona tiene una opinión, pero yo necesito saber cuál es la mente de Dios para mi familia, para mí como individuo. Me perdonan, sé que el tiempo se está yendo y tal vez tengamos que seguir en la próxima reunión, pero está bastante distante. Una vez la hermana Su y yo fuimos a ministrarle a una joven que fue recién convertida. Ella tenía a su esposo y 3 hijos, ¿no? Entonces la hermana Su le está poniendo un ejemplo, le está diciendo, imagínate, ni Dios lo quiera, pero un ejemplo, que mañana o pasado tu esposo decide irse y te quedas tú sola con tus 3 hijos. ¿Qué vas a hacer? Entonces ella dice, bueno, tendré que salir a trabajar porque no me va a caer del cielo el sustento. La hermana Azul le dice, exactamente, tendrías que ver cómo haces para buscar un trabajo, para poder tener sustento para ti, para tus hijos. Ahora, tú sales a buscar trabajo y sales y buscas y buscas y buscas, y el único trabajo que te sale es en una cantina sirviendo licor. ¿Qué vas a hacer? Dice la hermana, tendré que cogerlo. Dice la hermana Azul, no, entonces te tendrá que caer del cielo, porque un hijo de Dios no puede estar trabajando en una cantina sirviendo licor. Entonces, hay momentos en los cuales necesitamos tener esa discreción con Dios. Esto sí, esto no. En esto yo salgo, en esto tengo que depender de Dios. Y muchas veces cuando Dios quiere que dependamos de Él, sentimos que no, que yo lo tengo que hacer y entonces se paga un precio muy alto. Lo dejo hasta allí, hermana Yolanda, dígame si eso es suficientemente claro, porque quisiera saber si alguien más quiere hablar. Sí, gracias, Tania. Amén, hermana. El Muy hermano bien. Félix había levantado la mano cuando la hermana Yolanda había hecho esa pregunta. No sé si tiene algún aporte.
Quisiera, antes de dar la oportunidad al hermano Félix, saber si alguien más deseaba hablar. Como ya el hermano Félix compartió, quisiera darle la preferencia si alguien más desea decir algo y entonces le daremos la oportunidad al hermano. ¿Quién? Adelante, hermana Hillary. Esta es la hermana Hillary de quienes le hablaba hace un momento. Adelante, hermana Hillary. Mi aporte sería que lo veo desde, o sea, lo visualizo desde que yo era adolescente y me aparté. Pero el arraigo que se me hizo desde que yo estaba pequeña hasta cierta edad que estuve yendo a la iglesia, yo sabía, cuando estuve en problemas, yo sabía a quién recurrir. Yo supe todo el tiempo a quién podía recurrir. Si me enfermaba, en oración por mí, si en el parto de Rose la pasé bastante mal y los doctores no daban ni un centavo por mí, pero yo le rogué a Dios que me diera la vida para poder criar a mi hija. O sea que yo siento que es desde que están pequeños, el arraigarle eso, de que Dios está ahí, que Dios los cuida, el enseñarles que no pueden hacer ciertas cosas porque tiene como un, no sé cómo explicarlo, que tiene como un, que algo les va a ocurrir. Un freno. Ajá, que algo les va a ocurrir si hacen ciertas cosas mal, que siempre lo tengan presente. Así lo veo yo. Gracias, hermana Hillary. ¿Alguien más? ¿Puedo? Yo, hermana. Adelante, hermana Patricia y creo que hermana Idania. Sí, hermana. Okay. Yo primero. Hermana Patricia, hermana Idania, ajá, en ese mismo orden. Ok. Buenas tardes, hermanos. Esta es mi primera vez y he sido grandemente bendecida con todo lo que he escuchado y ver a los hermanos participar. Y quiero no sé si es una pregunta o qué, pero yo siempre había oído de estos, no sé, cultos, y yo pensé que era preparación para matrimonio, ¿no? Estoy con... Son dos grupos diferentes, hermana. Hay un grupo de preparación para el matrimonio y este grupo de restauración familiar. Son dos grupos diferentes. Yo decía, bueno, yo no estoy en preparación para matrimonio, así que yo no voy a participar. Y no sé por qué hoy quería participar y me dormí y me desperté a las 5:10 y digo, se me pasó, así que yo estaba ahí esperando y digo, ay, no, ¿será que es a las 5:30? Y entonces después que oí, ha sido una bendición para mí. Estoy pensando, yo estaba pensando que yo no quería participar porque no me voy a casar, pero esto es otra cosa. Así que, ok, ahora entiendo, pero digo, ha sido de bendición para mí y otro tiempo, si tengo otra oportunidad, podré compartir otra cosa de lo que se ha dicho, pero solo quería decirles que he sido bendecida y he llevado una carga para la iglesia de Dios, pero más para los hermanos. He estado orando fervientemente para los hermanos, cabeza de hogares. Y hoy, al escuchar todo lo que se ha dicho, me llevo una carga aún más grande, porque quiero ver a la iglesia ser la iglesia de Dios y sé que todos tenemos una parte, pero creo que una parte muy importante lo tienen los hombres y nuestros hermanos, y es una carga para mí seguir orando por ellos. Bendiciones, hermanos, y gracias. Amén. Gloria a Dios, hermana. Gracias. Hermana Idania, adelante. Entonces escucharemos al hermano Félix. Buenas noches, hermanos. Estaba aquí entre mí pensando, es que lo digo o no lo digo, pero dígalo. Después que mi hija habló,
recibí la confirmación de mencionarlo, pues pienso que es válido. La importancia de enseñarles a ellos reverencia desde pequeños. Vemos que a veces cuando van a los cultos, algunos de repente si no están salvos, tienen malas actitudes o no quiero escuchar, pero pienso que es de suma importancia pues enseñarle esa reverencia, que propiamente no me está faltando el respeto a mí, sino que su mala actitud, enseñarles que la mala actitud la están teniendo directamente hacia Dios por el comportamiento que están teniendo. Por otra parte, la involucración en los cultos. Podemos pensar que son muy pequeños, no van a entender, pero el involucrarlos, hay cantos, si saben leer, tenerles el himnario allí, tenerles la Biblia, que estén leyendo, o sea, que sean parte de lo que se está dando. De manera que eso a medida que ellos van creciendo, va siendo parte de ellos y les va de alguna manera gustando este camino. Así que pienso que eso es sumamente importante también. Así es. Gracias, hermana Idania, por su participación. Antes de que hable el hermano Félix, solo deseo saber si hay alguien más que desea decir algo. No que lo diga ahora, pero para saber cómo proceder. ¿Había alguien más que deseaba compartir algo aparte del Yo, hermano Félix? ¿Quién es yo? Tari. Y la Hermana hermana Tari, ¿alguien? Yaricel. Y la hermana ¿Ok? ¿Alguien Yaricel. más? Ok, muy bien. Hermano Félix, hermana Tari y hermana Yaricel. Hasta ahí por esta noche para respetar el tiempo de ustedes. Y si alguien más quiere participar, anótelo y me indica para que en la próxima reunión le demos seguimiento. Adelante, hermano Félix. Algo bastante rápido. Hay una estadística que habla lo siguiente, y quiero que la puedan tomar bastante en consideración. Si en un hogar de familia cristiana es la madre la que tiene el deseo de que el hogar, los hijos sean formados como cristianos, la probabilidad de que ese hogar crezca con los hijos cristianos es de un 17%. Pero si en el hogar incluye la figura paterna y es el papá el que está guiando el hogar, la probabilidad de que los hijos sean cristianos es de un 93%. Gloria a Dios. Ojo, eso incluye muchas cosas las cuales ¡Ojo! como hombres tenemos que tomar en consideración y que no son fáciles para ninguno. Para mí, hoy día, si yo lo puedo hablar aquí, es porque ha sido un transcurso bastante fuerte y pesado. Y todavía sigo pidiendo sabiduría porque digo, Señor, ayúdame. Pero he visto esa parte y definitivamente hay un cambio totalmente diferente, un giro de 180 grados, el cual cambia las cosas y provoca ese cambio diferente. Porque es verdad, hay que aceptarlo. Nosotros como hombres muchas veces no nos ocupamos o por cosas de la vida tenemos que estar ocupados porque no tenemos otra opción. Pero también hay sabiduría para clamar a Dios y decir, Señor, tú sabes que esto a lo mejor yo lo traigo hace tiempo, pero ayúdame a poder construir esto para poder tenerlo y producir algo diferente. Así que esas estadísticas no son estadísticas inventadas, son estadísticas tomadas que han hecho expertos basados en temas a nivel cristiano, porque no es lo mismo que, porque la mamá es, a veces se convierte, no, a veces no, la mamá se convierte en amiga y consejera, pero quien establece el estatus, o mejor dicho, los patrones de respeto en el hogar, es el nada más la figura paterna. Esa es una realidad que hay que poder aceptarla y por eso es que la figura paterna delante de Dios es importante. Solo eso. Amén. Gracias, hermano Félix. Ese es el diseño de Dios. Eso está en Deuteronomio, está en Números 30, está en toda la Biblia. Y al retomar eso, también veremos cambios en los hogares. Y aliento a los padres que lo han estado haciendo y pareciera que no está pasando, no es en vano. No paren, tomen nuevas fuerzas
porque en vano no es. Hermana Tari, luego la hermana Yaricel. Sí, me llamó la atención cuando el hermano Félix mencionó acerca de las interacciones con otras personas, hablaba de la familia y cómo eso puede influenciar negativamente a los hijos, no diciendo que es así, pero bueno, ustedes me entienden. Y casualmente en estos días, es un tema un poco delicado, lo sé, pero yo estaba pensando en que en nuestros primeros años creciendo, pues como niños, nuestro círculo fue bastante cerrado. O sea, nosotros no salíamos de que días de fines de semana con personas que no fueran de la fe, o pasábamos tiempo con familiares que sabíamos que no eran cristianos, o de que ir a la casa de otros amiguitos a jugar por horas en la noche. No, era bastante cerrado. Ahora, yo no me sentía encerrada como tal, pero sí caí en cuenta de eso, pues ya cuando fuimos creciendo, que teníamos un carácter más formado, sí había como que lentamente pues había más libertad, más, porque mis padres siempre confiaron en nosotros, pero en ese tiempo de formación de carácter fue bastante, sí, pues cerrado, y pienso que eso contribuyó mucho a poder definir una base moral sólida en nosotros de qué era lo bueno y qué era lo malo. Y aparte de eso, que también me ayudó mucho personalmente, fue que nuestros padres eran nuestros amigos. Mi mamá y mi papá también, pero recuerdo a mi mamá decirlo varias veces: me puedes conversar de cualquier cosa, me puedes preguntar cualquier cosa, y nos criaron nos mostraban la lógica del asunto. No me decían, bueno, lo vas a hacer porque yo digo, sino que esos primeros años, cuando era más pequeña, se sentaban, nos explicaban, si uno preguntaba. Yo era una que sí creo que ejercité mucho su paciencia, porque habían temas que volvían a salir, ellos nos explicaron de forma que cuando ya yo estaba en secundaria, recuerdo haber pensado en un momento dado: aquí yo puedo hacer lo que yo quiero, mi papá no está aquí, mi mamá no está aquí, no están con una cámara observándome. Pero a pesar de que lo estaba haciendo por ley, porque esa es otra historia, por mucho tiempo hice las cosas basadas en lo que sabía que era correcto, yo sabía en lo más profundo que no me convenía desviarme. Entonces ya no lo hacía tanto porque mi papá o porque mi mamá, había un grado de temor porque yo sabía que me iba a ir mal, sí, pero era más por esa mentalidad crítica que muy adentro me había registrado que lo que ellos me habían enseñado era lo correcto. Entonces sí es necesario un grado, como a veces, y sé que esto les trajo de repente represalia con algunos familiares: ay, ¿por qué no nos dejas salir con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ellos estaban cuidando esa formación, y mientras, por decirlo así, eran un poco rígidos con las influencias de afuera, adentro sí tuvieron esa sensibilidad con nosotros de ser nuestros amigos y no alarmarse con preguntas o trastadas, sino trabajar con nosotros y establecer esa mentalidad crítica, que en lo personal me dieron ese fundamento para ser la que, en gran medida, pues mantenerme. Ya cuando yo era adolescente, desde antes, yo sabía qué era lo correcto y qué no. Entonces, eso para lo que pueda ayudar. Muchas gracias, hermana Tari. Gloria sea al Señor. Hermana Yaricel. Buenas noches, hermanos. Bueno, quisiera también dar mi aporte. Yo recuerdo cuando yo era niña, en mi casa, eh, por decirlo así, nadie era cristiano o nadie invocaba a Dios, y tampoco nadie se sentó conmigo como a enseñarme a orar antes de comer o orar, así como ahora en el hogar cristiano pues que yo tengo. Y entonces, pero yo me crecí sabiendo o teniendo un temor a Dios de lo que yo había percibido de otras personas, pero no era como algo que me habían enseñado o que me habían dicho. Pero siempre se ha quedado eso en mi corazón, y bueno, gracias a Dios, yo soy salva porque siempre tuve el deseo de pertenecerle pues a Cristo. Pero yo veo ahora que cuando, es lo que yo he analizado, pues, que cuando las familias son cristianas, tienen a Cristo y vienen los hijos, el diablo ataca o se mete con mucha fuerza para destruirlos.
Entonces, hay mucho del enemigo, pues, en el hogar cristiano, tratando de tumbar y tirar abajo, por lo mínimo que sea, a los hijos de ese hogar. Y eso yo me he puesto a pensar que pasa mucho. Y entonces nosotros como padres, pienso yo, que debemos como de hacer algo, ¿cómo se puede decir? Como extremadamente el esfuerzo más con esos hijos de nosotros, porque hay un enemigo que los tiene acechando constantemente. De pronto, en hogares donde ninguno de los dos padres son cristianos y nadie es cristiano ahí, el enemigo no hace mucho, pero cuando la familia es cristiana, pienso que sí, el enemigo está atacando mucho más fuerte. Así que eso es lo que quería decir, hermano. Gracias. Muchas gracias, hermana Yaricel. Como dije hace un momento, respeto el tiempo de todos ustedes y percibo que debemos cerrar por hoy, pero si alguien tiene algo más que aportar en este tema, me lo indica y en la próxima reunión podemos darle seguimiento. Yo quisiera pedir que una o dos personas que no han participado todavía nos despidan en oración. Me ha bendecido su participación, me ha bendecido la reunión y por la gracia de Dios confío que vamos a ver buenos resultados. Quisiera saber quiénes o quién nos puede despedir en oración que no haya hablado todavía en esta noche. La hermana Dilsa es una y la hermana Zulen. Oremos, hermanos. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, mi Dios, porque en usted hay esperanza. Señor, escuchando a los hermanos, cada uno con su testimonio al respecto de la familia, del hogar, de los niños, de los hijos. Señor, nos ponemos a pensar, ¿verdad?, que no es nada fácil, pero tampoco imposible. Usted, Señor, nos ha prometido ayudarnos, Señor, y pedimos pues en esta noche, Padre, que usted nos ayude a cada uno de los hermanos, tanto como los hermanos varones, a las hermanas, Señor, en afirmarnos, cumplir todas las enseñanzas que usted nos enseña para cómo vivir en un hogar, Señor, como para ayuda de nuestros hijos. Pido pues, Padre, en esta noche que usted ayude a cada uno de los hermanos, te conoce a cada uno, sus batallas, su lucha, lo que pasan en su hogar, pero nosotros pedimos a usted que usted les ayude, usted les anime, Padre, porque si usted está con nosotros, usted prometió ayudarnos. Su palabra dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Y pedimos que nos ayude, Padre, a cada uno, Señor, a poder lograrlo. Quizás hay ya como cansancio, como que las cosas, entre más lucha, ve la cosa como que echándose para atrás. No, Señor, ayúdanos a cada uno, pues, a seguir insistiendo, a seguir haciendo tu voluntad, Padre, por el bien de nuestros hogares, Señor, y queremos pues que te ayude a cada hermano a esforzarnos cada día más. Y pedimos pues, también le damos gracias por la hermana Tanya, por las enseñanzas, gracias por ayudar a su familia, Señor, y pedimos que los sigas ayudando también, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta noche nosotros continuamos diciendo gracias por el interés que usted tiene hacia nosotros, cómo nos habla, Señor, no solamente en mensajes dentro del templo, nos hablas a través de la experiencia de cada hermano, cómo eso enriquece nuestras vidas, cómo nos habla a través de su palabra. Y en esta noche, Señor, mi oración es una bendición especial, pues, para primeramente la familia Tomilson, Señor. Usted ha puesto desde hace mucho tiempo el peso en ellos y han estado constantemente, Señor, vertiendo sobre nosotros su ejemplo, sus experiencias, sus meditaciones, sus consideraciones de parte de Dios. Y aunque todas las familias somos diferentes, Señor,
las cosas que ellos han atravesado. Pueden ser guía en muchos aspectos para nosotros. Pido bendición, Señor, para cada uno de los hermanos que nos hemos conectado. Cada uno, Señor, con necesidades, cada uno de nosotros con esperanza, con deseos, con luchas, con anhelos de servirte, con anhelos de triunfar en esto, Señor, con nuestras realidades. Yo deseo, Señor, de que usted bendiga a cada familia, Señor. Cada uno, Señor, con la bendición, Señor, cada uno, Señor, con el plan que usted desea para cada uno de nosotros. Cada uno tenemos en algo diferente en el cual usted no quiere utilizar de manera efectiva en este mundo, y nosotros deseamos de que usted pueda ayudar, bendecir, prosperar, animar, donde haya carencias, usted pueda suplir de acuerdo a sus riquezas en gloria. Ruego, Señor, de que usted traiga a nuestra memoria las cosas dadas, Señor. Es un buen momento de regocijo, escuchar experiencia, animarnos, pero tenemos nuestras realidades cuando salimos de las reuniones, y nosotros, en el nombre del Señor Jesús, nosotros hemos de ser vencedores. Hemos de ser vencedores. Traiga memoria esto a nuestra mente. Aún, Señor, los papás que no están en el ajetreo. A veces yo le llamo ajetreo cuando hay varios niños chicos o cosas así por la misma demanda de ocupaciones que hay, pero los que tienen los niños grandes ya o son abuelos, anima sus corazones. Señor, nada está perdido. Siempre hay algo que aportar a la vida de los muchachos. Sigue dándole, Señor, luz de qué pueden seguir aportando en la vida de los muchachos, en la vida de los nietos. Anima nuestros corazones, ayúdenos a brillar con las realidades diferentes, pero a brillar. Ayúdenos a que lo que dice el Salmo sea realidad en nuestra vida, que Jehová cumpla su propósito en nosotros y en nuestros hijos. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a ayudarnos unos a otros. Nunca ser desánimos, siempre ser ayudadores de nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Hermana, Hermanos, hermana, es cada 3 meses que usted hace esto. cada 2 meses. La próxima reunión es en diciembre, con el favor del Señor. Oh. Cada 2 meses. Bueno, hoy ha sido muy bueno. Gloria a Va a Dios. cortarlo un poquito porque después viene la convención. Sí, sí. Se podía hacerlo en noviembre en vez de... Bueno, el calendario, que como ya lo habíamos acordado desde antes, vamos a considerarlo si algunos quisieran que se haga en noviembre o lo mantenemos en la fecha, porque procuramos no chocar con la convención. Va a ser antes del tiempo de la convención. Para respetar, porque los domingos de la tarde hay otros compromisos, está el cansancio, entonces lo vamos pesando así. Sí, me Dios gustaría. bendiga a todos, hermanos. Buenas noches. Me ha alentado, me ha bendecido la participación de cada uno. Y como dije antes, si usted tiene algo que quiere aportar, anótelo, me avisa, y en la próxima reunión le vamos a dar la preferencia a aquellos que con algo en el tintero. Buenas noches, los amo. Buenas noches Con a la todos. gloria de Dios lo lograremos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas